A ver, les voy a compartir la pantalla. Ya, ahorita pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, ya, perfecto. Bien, entonces, a ver, creo que no subí todavía, y sí, tengo que subir una nueva presentación, que es la presentación de ANOVA, la última, la presentación número 10, y la 9 tengo que actualizarla, ¿no? Porque aumenté un par de diapositivas, no mucho, pero igual. A ver, entonces, si no recuerdo mal, nos quedamos haciendo, o sea, terminamos de hacer un ejercicio de prueba Z de dos colas, que fue la de el señor ministro que quería o que decía que tuvieron mejor puntaje en la prueba ser bachiller, los del bachillerato unificado versus los del diversificado. Entonces, hicimos justamente eso, ¿no? Bien, entonces nos faltaba las pruebas T de dos muestras, y esto es básicamente el capítulo 7 de su libro. Se enfoca más en esto, ¿no? Que es prueba T de dos muestras, que va a ser la situación más frecuente en la cual ustedes se encuentren, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza una prueba T de dos muestras, no? Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer es inferencia acerca de la diferencia que existe entre las medias de dos poblaciones, ¿sí? Pues para esto, obviamente, vamos a utilizar una muestra de cada población. ¿Cuáles son los supuestos que nosotros hacemos acerca de esas poblaciones? Primero, que la población es, si no es normal, es bastante normal, ¿sí? Y aun cuando no sea normal, digamos, la población de origen de estas muestras, si nosotros hacemos un n mayor a 20 o 30, terminan siendo normales nuestras muestras o nuestras distribuciones muestrales, con lo cual no vamos a tener problema de utilizar este tipo de pruebas T, ¿no? Otro supuesto es que son independientes, ¿no? Y esto va, el concepto de independencia es el mismo concepto que nosotros manejamos en probabilidad, ¿no? De que la probabilidad de uno o de ocurrencia del uno no afecte a la otra, ¿no? Entonces eso quiere decir que son pruebas independientes, ¿no? Después sí pueden tener pruebas que son dependientes, que vienen siendo de un mismo individuo, tú quieres medir dos cosas distintas. Entonces, como está atado a un solo individuo, esas son pruebas que son dependientes, que son las pruebas variadas, se llaman, ¿no? Pero bueno, en estas son pruebas de dos muestras independientes. Bien, entonces, como todas las test de hipótesis, tú tienes que sacar un estadístico de prueba, ¿no? Que es lo que vas a contrastar con tus valores críticos tipificados. Entonces, claro, aquí tienes tu estadístico de prueba, ¿no? Entonces, claro, la primera parte es básicamente la diferencia, ¿no? De las medias muestrales, que es lo que tenemos al alcance y lo que vamos a utilizar para contrastar, ¿no? Esto de aquí es básicamente ese valor que nosotros vamos a plantear tanto en la prueba de hipótesis como en la alternativa, ¿sí? Y esto de aquí básicamente es de ese valor que nosotros habíamos visto cuando calculábamos los intervalos de confianza de dos muestras en pruebas T, ¿sí? Entonces eso es un valor promedio que se hace para diferencias de muestras, ¿no? Un error típico promedio de Y, ¿no? Entonces aquí está más o menos cómo se plantean las pruebas T, ¿no? Esto nuevamente sigue siendo el estadístico y esta D viene a ser la diferencia de esto, ¿no? Este delta viene a ser la C. Simplemente, como se queda otro libro, tienen otros símbolos o lo que sea, ¿no? Otra nomenclatura. Entonces, lo interesante de esto es ver la parte de acá, ¿no? De cómo se calculan los valores P en cada caso, si es para, por ejemplo, si es para dos colas, para cola superior o para cola inferior, y cuáles son los criterios de rechazo en cada uno de esos, ¿no? Entonces, sigue siendo lo mismo, ¿no? Los criterios de rechazo, básicamente, tú tienes que contrastar, ¿no? Básicamente con los valores críticos, que si es de dos colas, vas a tener dos valores críticos, y si es de cola superior uno o inferior también va a ser uno, ¿no? Y la diferencia entre ambos casos es que, claro, cuando tienes dos colas siempre va a ser alfa medios, y cuando tienes una cola siempre va a ser alfa, ¿no? En este caso va a ser, eh, tú necesitas un parámetro más que vienen a ser los grados de libertad, que es de n-1, ¿no? Bien. Pero para las pruebas T, los grados de libertad son unificados, ¿no? También hay un promedio porque tienes dos muestras, ¿no? Entonces tienes dos tamaños de muestra, ¿no? Eso también estaba puesto en las fórmulas en la presentación anterior, ¿sí? Bien, a ver, solo para recordar, ¿no? Los intervalos de confianza, ¿cómo se calculaban?
pues básicamente tú tienes esta parte de acá, que es el margen de error, ¿sí? Entonces acá va a ser más X y aquí va a ser menos X, ¿no? Entonces, pero de ahí el margen de error se calcula de manera similar a lo que hemos estado haciendo siempre, nomás que aplicado esta vez con prueba T, ¿no? Bien. Y aquí están los de una cola, ¿no? Que es lo mismo, solo que con alfa en vez de alfa medios. Vamos a hacer un ejemplo y con eso terminamos test de hipótesis. Entonces, el ejercicio 7.2.11 dice que como parte de un experimento sobre el metabolismo de las raíces, un fisiólogo de plantas cultivó abedules en semilleros de un invernadero. Entonces, inundó 4 semilleros con agua durante un día y utilizó otros 4 como controles, ¿sí? Después recolectó los semilleros y analizó el contenido en ATP de las raíces, ¿no? Los resultados, que va a estar expresado en N moles de ATP por miligramo de tejido, se muestran en la tabla siguiente. Bien, aquí de una vez ya te dan, ¿no? Entonces dice la fórmula 6.7.1 te da un resultado de 5.6 grados de libertad. ¿Cuál es esta fórmula 6.7.1? Es esa fórmula que te decía cuántos grados de libertad va a tener tu diferencia de las dos medias muestrales, ¿no? Entonces ya no tienes que hacer el cálculo ese que era gigante, sino que ya te da el problema como tal. Bien, entonces estos son los datos, ¿no? ¿Se entiende el problema? Es básicamente que tú tienes, déjenme ver, 1.4. Ya. Entonces, básicamente la diferencia que tienes de desarrollo de ciertas plantas, ¿no? O de árboles, digamos, como tal, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es hacer un tratamiento en 4 semilleros y dejar sin tratamiento los otros 4 semilleros. Entonces, tú quieres ver la diferencia que tú vas a tener en este caso de tu variable cuantitativa que viene a ser los niveles de ATP, que son proporcionales al desarrollo de la planta, ¿no? O del árbol, ¿no? Entonces, eso es lo que tú vas a ir midiendo después de cierto tiempo, tanto para el control como a los inundados, ¿no? Entonces, esta tabla te muestra el resumen de lo que tú tienes de la muestra, ¿no? Entonces, tienes 4 datos en cada uno, o sea, evaluaste 4 semilleros en cada caso, y después tuviste estas medias, ¿no? De los datos de ATP. Y estas son sus desviaciones muestrales, ¿sí? Entonces, te piden hacer básicamente un test para investigar el efecto de la inundación y utilizar un valor de significancia de 0.10, es decir, un intervalo de confianza del 90%. Bien, entonces, claro, las pruebas T y las pruebas Z, cuando son dos muestras, es el caso más frecuente porque tú puedes contrastar un método versus el control, que viene a ser tu individuo sin aplicarle esa metodología o sin aplicarle esa variable que le va a hacer responder, ¿sí? Entonces tú quieres verificar que, por ejemplo, si estás haciendo una vacuna de COVID, tú vas a verificar, yo qué sé, la respuesta de la carga viral después de N días versus cuando no le has aplicado, lo aplicaste solo un placebo sin el activo. Entonces tú quieres realmente ver si hay una disminución de la carga o si no hay carga, etcétera, ¿no? Entonces es lo que tú quieres ver, la efectividad, si realmente existe un efecto entre inyectar, yo que sé, una vacuna a no infectar, a no aplicarla, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones requieren un test de hipótesis, ¿no? Y por eso es tan importante, digamos, los test de hipótesis. Bien, entonces, a ver, volviendo a este ejercicio, voy a copiarlo. A ver, esto es otra cosa. Vamos a ver. Espérenme. Bien. Entonces, bien, tenemos ya los datos ahí y lo primero que hay que hacer, obviamente, y como ya están organizados los datos, lo que debemos hacer es plantear el test de hipótesis, ¿no? ¿Cómo quedaría el test de hipótesis? ¿No? Entonces, cuando tú quieres hacer una comprobación sobre algún método, por lo general, el test de hipótesis queda así, ¿no?
¿Sabes que es de dos muestras? Que cada uno representa un tratamiento. Entonces, en el primero vamos a decir que la media 1 va a ser igual a la media 2, ¿sí? Es decir, que no tiene efecto en ese sentido el tratamiento que estamos haciendo, ¿sí? La hipótesis alternativa va a ser lo contrario. ¿Sí? Casi siempre es así, que es una diferencia, es decir, es de dos colas, ¿no? Bien, a menos que tengas certeza de algo que vaya a ser la respuesta, vaya a ser mayor o menor que la otra, ¿no? Entonces, en ese caso sí podrías hacer plantear una hipótesis alternativa de una cola, ¿no? Pero por lo general se comienza desde el caso en que va a ser distinto, ¿no? O sea, que sí va a tener un efecto, no sabemos si positivo o negativo, pero va a tener un efecto. Bien, entonces, para realizar el test, nosotros debemos de dar tanto los valores críticos como el estadístico de prueba. Sí, entonces, a ver. Lo que voy a hacer acá primero es plantear el estadístico de prueba. Y ver qué me falta. Calcular. Entonces, claro, este C en nuestro caso es 0, ¿no? ¿Por qué es 0? Porque esto es lo mismo que es equivalente, es decir, por eso sabes que es 0. Bien, ahora, estas son las medias, ¿no? Entonces, la diferencia de medias, yo sí puedo calcularlas con estos dos datos de aquí. Y esto me da menos 0.595, ¿sí? Me voy a olvidar de las unidades, ahorita no me importa mucho eso. ¿Qué más no tengo? Tengo esta parte del denominador, que básicamente es el error típico de la diferencia de medias. ¿Cómo se calculaba? Esto lo vimos también en el intervalo de confianza de dos muestras que boté. Se calculaba, ¿se acuerdan? Era como el triángulo rectángulo, donde este valor representa la hipotenusa. ¿Cuál es el valor de los catetos? Pues básicamente es el error típico de cada una de las muestras. ¿Sí? Una Bien. pregunta, ¿por qué C es igual a 0? Porque esto de acá es lo mismo que esto. ¿Me entiendes? Entonces, lo que te queda acá es el C. ¿Se entiende? Esto de acá, en cambio, O sea, sería C es la diferencia de las dos medias poblacionales. exactamente, es lo que tú quieres probar. Ok, ¿Sí? ya, ya. Entonces, Listo. claro, si es 0 es que no tienes efecto, o sea, el tratamiento no tiene un efecto, en este caso, sobre el crecimiento, o si es distinto de 0, es que sí puede haber algún tipo de efecto. Después tendrás que verificar si el efecto será positivo o negativo, ¿no? Ujú. Ya, entonces, a ver, ¿cómo se calculaban estos valores? Pues básicamente, a ver, no, esto es así, ¿no? N1, S1, 1, ¿no? Análogamente, tú tendrás esto, ¿no? Bien, si tú reemplazas datos y utilizas en la fórmula de acá, porque tenemos todo, aquí tienes S1, aquí tienes N1, N2, S2, ¿no? Entonces tienes todo. Bien, no voy a hacer todos los cálculos, simplemente voy a poner ya el resultado que tú tienes de eso, después pueden verificarlo ustedes mismos. Te sale 0.15. A ver, sí, a veces estos cálculos son a veces
largos, ¿no? O sea, porque las fórmulas son grandes, entonces tienes bastante chance de equivocarte. Seguramente ciertos cálculos yo evite, o sea, les daré directamente, como en este caso, el de los grados de libertad conjuntos, para que no se equivoquen, ¿no? Entonces, si no hagan tanto cálculo. Porque si no, no tiene mucho sentido eso. Bien, entonces, estos dos valores básicamente son los que yo necesito. Este de acá yo voy a necesitar para calcular los valores críticos, ¿no? Valores. Y este valor de acá, pues necesito las dos cosas, ¿no? No, necesito en el estadístico de prueba, ¿no? En esta fórmula de acá. Bien, entonces, a ver, voy a reemplazar, ¿no? Los valores del estadístico de prueba. Entonces, ahorita que ya tengo todo. Entonces decíamos que la diferencia, ¿me dijeron algo? No. Entonces, es esto. Entonces, te sale menos 3.92. Es el estadístico de prueba, ¿sí? Muy bien, entonces, básicamente, lo que yo estoy haciendo es que yo tengo una distribución de medias, que va a ser la diferencia de las dos muestras, ¿no? Entonces, yo tengo una campana de Gauss. Y nuevamente yo tengo aquí el error tipo 1, o el nivel de significancia, en el cual es alfa medios, que en este caso es alfa era 0,1, ¿no? En este ejercicio, si no estoy mal, sí, 0,1. Vale, una pregunta. ¿Por qué el grado de libertad es 5.6? Si te acuerdas, en los intervalos de confianza para pruebas T de dos colas, tú lo que debías calcular es una fórmula de los grados de libertad que incluía información acerca del error típico 1 y error típico 2. Es una fórmula media larga, de hecho, te voy a mostrar para que recuerdes. Lo que he evitado es hacer el cálculo ese, ¿no? Yo he hecho el Sí, cálculo. pero ¿qué fórmula es la que se Ya, usó? a ver, verás, te voy a mostrar. De hecho, le voy a pegar ahí para que tengan, para que vean de dónde salió la fórmula. Esta de aquí. Esa fórmula se usa cuando son dos muestras, ¿verdad? Dos muestras para prueba T. Porque cuando tú vas a ver en la tabla, tú necesitas tanto grados de libertad como el nivel de significación. Entonces, el nivel de significación fácil, porque ya te da el problema. Pero después los grados de libertad tienes que aplicar esta fórmula, ¿no? Para ir a la prueba T. Y en ese caso nosotros veríamos en la tabla el 6, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, Sí tienes que aproximarle porque la tabla te da solo datos enteros. claro, sí, sí, gracias. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a ponerlo aquí, ¿no? Grados de libertad, acá la doble, supongo. Así es como se calcula, ¿no? Nomás que es un cálculo inmenso, ¿no? Entonces, lo he hecho yo, de hecho eso sí lo hice en Excel porque es muy largo, ¿no? Entonces, digo, esas cosas trataré de darles yo directamente porque no vale la pena que ustedes estén reemplazando y se vayan a equivocar por ahí y realmente por eso les baje, ¿no? Entonces, bueno. A ver, entonces tenemos esto, los grados de libertad decíamos que son, aquí tienes el valor, perdón, inferior, ¿sí? Aquí tienes tu valor superior, entonces, como siempre, lo que deberíamos hacer es una tipificación, ¿no? Entonces, ¿a qué le vas a pasar? A una prueba T, ¿sí? Entonces, en una prueba T, básicamente lo que tú tienes que hacer cuando tienes dos colas, lo que tú tienes que averiguar es el valor de alfa medios, coma, grados de libertad, y el valor negativo de alfa medios, grados de libertad. ¿Sí? Entonces lo que tú vas a hacer es comprobar dónde te sitúas, ¿no? Si es en la zona de no rechazo de la hipótesis nula o la zona de rechazo. Entonces, ¿a qué le vas a ubicar ahí? A tu valor de TS o tu valor de prueba. Entonces, claro, tu TS vas a ver dónde se ubica, ¿no? Vas a sacar de aquí, a partir de tu diferencia, que era
Y1 menos Y2. Tú le tipificaste y le hiciste un valor de prueba y vas a chequear dónde cae, ¿sí? Entonces, claro, si es de la zona central, en esa zona celeste, turquesa, pues no se rechazará H sub 0, y si es en la zona amarilla, pues se rechaza, ¿no? Lo que cae en las colas. Bien, entonces, ahora, para dar estos valores, decíamos que los grados de libertad es 5.6, ¿sí? Pero en la tabla solo existen valores enteros, entonces lo que preguntaba Santiago, ¿no? Entonces esto se aproxima a 6, ¿no? Se aproxima a 6. Entonces, ¿qué quiere decir T alfa medios, grados de libertad? Esto sería T de 0.05,6. ¿Sí? Bien, entonces, esos valores de ahí, voy a abrirle, voy a tomarme el tiempo de abrir la tabla. Déjenme ver si estaba abierto, de hecho. Puede ser que aquí. ¿Sí? Vamos a ponerlo. Estaba en la 607. Tabla número 4, ¿no? Está un poquito más abajo. Sí. Entonces, claro, aquí tienes, ¿no? Te va a dar la cola derecha y te va a dar el valor de T, ¿no? Acá tienes los valores, acá tienes los valores de T. Entonces, claro, lo que nosotros estábamos buscando es T 0.05,6, ¿sí? Entonces vas a los grados de libertad, aquí tienes los grados de libertad 6, y aquí tienes tu 0.05. Entonces, el match de esto te da 1.943. Ese viene a ser el valor superior, ¿sí? Entonces, bien. Esto es 1.943. Por lo tanto, menos T.0.05 por la simetría que tiene la curva va a ser menos 1.943. ¿No? Bien. Ahora, pregunta, ¿se rechaza o no se rechaza? Este era 3.90, menos 3.92. Se rechaza. Sí, se rechaza, ¿sí? ¿Sí ven por qué? Porque tú tienes tus dos valores, ¿sí? Tienes menos 1.943, 1.943, ¿sí? Y donde está cayendo esta vez este menos 3.92 es aquí, en la zona de rechazo que decíamos, ¿no? Entonces, claro, como TS es menor de alfa a menos de alfa menos, como grados de libertad, entonces se rechaza H sub 0, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la conclusión? ¿Quién me dice cuál es la conclusión? Entonces, para generar la conclusión, tú ves primero lo que has planteado, ¿no? Lo que tú... Entonces, si yo rechazo H sub 0, yo acepto la hipótesis alternativa, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que si las dos medias no son iguales, entonces la conclusión será que hay suficiente evidencia de que los niveles de ATP en cultivos inundados difieren de los cultivos no inundados o de control. O sea, sí tiene un efecto en el crecimiento, ¿sí? ¿Está entendido el problema? Y Pablo, después de ver que más o menos nos salió nuestro test de como el estadístico de prueba menos 392, podríamos después de esto volver a hacer un test de hipótesis, pero esta vez diciendo que es menor. Claro, sí. De hecho, así se hace.
Sí, sí, sí. Generalmente los test de hipótesis sirve como que tú estuvieras viendo en un microscopio, imagínate, ¿ya? Entonces, el primer test que tú haces es que sea de dos colas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tú tienes el lente de menor aumento, que menos zoom tienes, ¿ya? Entonces, claro, cuando tú encuentras un indicio de que realmente hay un efecto, entonces el siguiente paso es volver a hacer un nuevo test y ver qué tipo de efecto yo tengo, ¿sí? Si es un efecto positivo o un efecto negativo, ¿sí? Entonces vuelves a hacer el test, pero en ese caso sería un test, por ejemplo, en este caso de cola superior, ¿no? Donde tú dices que, claro, eh, esta muestra es mayor a esta muestra. Entonces con eso ya te das cuenta de qué efecto tiene, ¿no? Sí, pero es básicamente lo que tú dijiste es correcto. Gracias, Pablo. Bien. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos al nuevo, ¿sí? Balances, que dice aquí, bioestadística, vamos. A ver. Estadística. O sea, como ustedes ven, los test de hipótesis, la resolución, el proceso es el mismo. Las fórmulas cambian, sí, es verdad, cambian. Hay que estar atentos con eso. Ustedes en el examen pueden utilizar los apuntes, incluso se pueden armar una tablita. A veces en el internet también hay ya armadas tablitas de los test de hipótesis donde ya te resumen todos los, ¿no? Entonces ya no hace falta estar ahí perdiendo el tiempo. Pero el proceso de comprobar el test de hipótesis siempre es importante, ¿no? Verificar en el libro siempre cómo utilizan las pruebas P o los valores P, cómo se calculan, que para cada caso es un poquito distinto, varía, pero el valor P representa siempre lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso puede ir, ¿no? Preguntar, yo puedo preguntar en el examen, a ver, compruebe un test de hipótesis con un nivel de significancia tanto, calcule el valor P y contraste con su respuesta anterior, calcule un intervalo de confianza y contraste con las respuestas anteriores. Todo eso yo puedo, es que es básicamente lo que hemos estado haciendo. O sea, no va a haber mucha sorpresa en cuanto a los ejercicios. Va a ser eso, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos con la última parte. A ver, ANOVA de un factor. Entonces, ¿qué es el ANOVA en sí? Pues básicamente son las siglas que en inglés llaman el análisis of variance, que es el análisis de varianza, ¿no? ¿Y para qué se utiliza este? Se utiliza para demostrar, o sea, sigue siendo un test de hipótesis, ¿no? Que se utiliza para demostrar la relación entre las medias de dos o más muestras independientes, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que en la prueba T que acabamos de hacer, nosotros utilizamos la diferencia de dos medias, ¿no? Para comprobar el efecto que tiene un tratamiento sobre algún determinado individuo, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar más de dos, ¿sí? Más de dos muestras, ¿no? Entonces, vamos a tener una cantidad de muestras superior a dos. Sí, entonces el test de ANOVA siempre toma la misma forma. En ese sentido es más fácil porque siempre va a tomar esta forma. Fíjense en hipótesis alternativa, es que cada una de las medias son iguales, ¿sí? Y después la hipótesis, esa es la hipótesis nula, ¿no? Y la hipótesis alternativa es que al menos una de las medias es distinta. Con un test ANOVA tú no puedes saber cuál de las muestras es distinta o cuál de las poblaciones es distinta, pero sabes que al menos una es distinta. Lo que le sigue a la ANOVA es, por ejemplo, yo que sé, un test de Tukey, ¿no? Entonces, es básicamente lo que me preguntaba, no le vi, pero creo que era Jorge, lo que me preguntaba antes, ¿no? Después de hacer este test, yo puedo comprobar exactamente cuál es la que está cambiando y cuál es la que yo tengo efecto sobre qué población. Sí, sí puedes hacer mediante un test de Tukey. Que eso no entra en esta clase, van a ver después en otra clase, pero lo que primero se hace es el primer test, ¿no? Para saber si hay un efecto o no hay efecto, ¿no? Después de ver cuál es el efecto y sobre qué variable, eso ya se hacen otros test. Bien, entonces, recordemos que para menos de dos muestras se utilizan pruebas Z o pruebas T para demostrar la relación entre las muestras, ¿no? Entonces, utilizar la prueba Z, la T, ya saben cuál es la razón por la cual se utiliza una u otra, pero básicamente, claro, viene la pregunta, ¿no?
¿Y por qué no seguimos utilizando el mismo tipo de pruebas cuando tenemos más de 2 muestras, ¿no? Entonces podríamos hacer, yo que sé, una T de 3 muestras, de 4 muestras, de 5 muestras, de 6 muestras, etcétera, ¿no? Y deberíamos llegar supuestamente a la misma conclusión. Entonces, supongamos que tenemos nosotros 4 muestras independientes, ¿no? Tenemos 4 poblaciones, ¿no? Como 4 cultivos, digamos, sería en el antiguo ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las combinaciones para saber si existen diferencias o no diferencias en este ejemplo? Pues básicamente en nuestra prueba de hipótesis, si estuviéramos haciendo una prueba T, lo que deberíamos hacer es una comparación de 2 en 2. Entonces, haciendo de 2 en 2, existen 6 posibilidades, ¿sí? Si en cualquiera de los test encontraríamos una diferencia significativa entre las dos medias, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, eso quiere decir que al menos una de las medias va a ser distinto, ¿no? O sea, en una de las muestras vas a tener el efecto en ese tratamiento. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer test de 2 en 2 para un montón de muestras? Pues básicamente que se cometería un error tipo 1. A ver, el error tipo 1 consiste en que existiese una diferencia significativa entre los 6 pares de medias muestrales, aun cuando la realidad muestra que las medias de todas las poblaciones son iguales. Ese es el error, ¿no? Pero este error, uno pensaría, dices, ok, tengo 6 análisis, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo, yo he planeado un error tipo 1 o una significancia del 5% por cada uno. Entonces dices, ok, así a breve vista, ¿no? Digo 5 por 6, entonces yo tendría un error total del 30%. Pero resulta que vas a tener del 37%. Entonces, claro, el cálculo de este es un poquito más complejo. Y eso quiere decir que si tú vas haciendo pruebas T para más de 2 muestras, tu error tipo 1 va a crecer de manera súper grande y súper acelerada. Entonces, es muy posible que tú te equivoques, ¿sí? Que no aceptes la hipótesis nula o rechaces la hipótesis nula siendo verdadera, va a ser mucho más probable, ¿sí? Entonces, por eso realmente no se suele utilizar las pruebas T, sino se suele utilizar algo que es mucho más conveniente, que es el análisis de varianza, ¿no? Tiene el mismo fin, ¿sí? El mismo fin de comprobar, pero se utiliza para cuando las muestras son de 2 en adelante. O sea, puede ser 3 hasta las que tú quieras, ¿no? Entonces, sí, por tanto, resulta necesario utilizar un nuevo método que consolide la información contenida en varias muestras de manera global, ¿no? Entonces, ANOVA resulta el método más ampliamente utilizado, ¿no? Bien, a ver. Recuerden qué forma tenía la hipótesis en un test ANOVA, ¿no? Porque es de un factor. ¿Qué quiere decir un factor? Un factor es básicamente la variable dependiente, ¿sí? De la cual yo voy a medir de todas esas muestras, ¿no? Entonces pueden ser los niveles de ATP en 4 cultivos, ¿no? Entonces viene a ser una variable, ese factor viene a ser una variable cuantitativa de la cual yo voy a comparar los 4 y voy a decir si son iguales o van a ser distintas a partir de muestras de los 4. Voy a inferir acerca de las poblaciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos de manera visual, si tuviéramos 4 muestras, ¿no? Entonces imagínense que nosotros tenemos para un problema determinado, estamos midiendo un mismo factor, que pueden ser los niveles de glucosa en la sangre, que pueden ser los niveles de ATP, que puede ser la concentración de ácidos grasos poliinsaturados, etcétera, los rendimientos de reacciones, lo que sea, ¿sí? Vamos a medir lo mismo, pero para 4 muestras distintas, ¿no? Entonces, claro, a cada muestra, pues obviamente yo le voy colocando, yo que sé, un nivel o le voy modificando algo, ¿no? Para ver justamente si va cambiando. Entonces, vamos a ir cambiando solo un factor, ¿no? Bien, entonces, lo que vamos viendo aquí es básicamente la dispersión de datos que tenemos, ¿no? Entonces,
Claro, de manera visual, cuando tú graficas estos diagramas de dispersión o diagramas de puntos, tú puedes ver cada uno cómo se va ubicando en una escala cuantitativa de esa variable aleatoria o de ese factor, ¿sí? Entonces, las líneas que tú tienes en el medio representan las medias, ¿no? Entonces, acuérdense que la hipótesis alternativa, siempre en un test de ANOVA, es que las medias son iguales, es decir, no difieren, ¿sí? Entonces, en este caso, solo visualmente difieren o no difieren para esta gráfica de aquí. ¿Qué creen ustedes? Este viene a ser Y1 barra, Y2 barra, Y3 barra y Y4 barra. Pablo, tal vez sería que no difiere, Ya, ¿y por qué no difiere? O sea, ¿qué te hace pensar a ti que no difiere? porque la concentración de los datos es parecida en todos. Ya, a ver, hay dos cosas que tomar en cuenta y está bien. Una, sí es la concentración, que básicamente es función de la dispersión y eso es desviación estándar, ¿sí? Pero ahorita estamos hablando solo de las medias, ¿sí? Y son estas rayitas que tienes aquí, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú ves esas rayitas dices, oye, pero casi no difieren, ¿no? Casi todos están por el 32, un poquito más arriba y un poquito más abajo. Es decir, que la diferencia que tú estás notando seguramente se deba a simplemente un error de muestreo, un error debido al azar, ¿no? O sea, que tú vuelves a hacer un muestreo y quizás ya saques 32, o si vuelves a hacer otro nuevo muestreo, saques un poquito menos, ¿sí? Pero eso no quiere decir de fondo de que el tratamiento ha tenido un efecto o no tiene un efecto. La diferencia se debe al azar, ¿sí? O sea, es un poquito esa variación de las medias, se debe al azar, con lo cual tú dices, ok, se trata básicamente de que la hipótesis nula no se rechaza, es decir, entre comillas, es cierta, que todas las poblaciones tienen las mismas medias, por lo tanto, el tratamiento que yo estoy realizando no tiene un efecto sobre ninguna de ellas, ¿sí? Bien, vamos a otro caso, sí, visualmente. Ustedes tienen ahorita nuevamente los 4 grupos o las 4 muestras, ¿sí? Son, los grupos se llaman las muestras, ¿sí? Y ustedes tienen, miren esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Creen que las medias son iguales o no son iguales? ¿Qué dirían ustedes? Ahí no, las medias no serían iguales, ahí sí diferiría tal vez. Particularmente, ¿qué medias? O sea, ¿qué grupos son distintos? El uno y el 2. A ver, el uno y el 2 se parecen, ¿no es cierto? Pero si tú Ah, comparas el uno y el 2 con el 3 y el 4, ya hay una diferencia. claro. ¿Sí? Entonces, claro, tú tienes esta diferencia que dices ya es bastante grande, ¿no? Y de hecho, si tú ves entre el uno y el 2, existe todavía una diferencia bien chiquitita. Que esa diferencia sí que puede ser por un error de muestreo o un error del azar, ¿sí? Pero entre los grupos uno, 2 y 2 al 4 ya ves una diferencia muy marcada. Que tú dices, ok, eso no necesariamente representa un error de muestreo o un error del azar. Eso ya puede ser que realmente mi tratamiento tenga un efecto sobre los grupos 3 y 4 con respecto al uno y 2, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la hipótesis nula es falsa. Vamos al caso número 3, visualmente, ¿no? Ah, este ya viene a ser un poco más difícil decir, ¿sí? ¿Por qué es más difícil? Porque pese a que las medias están prácticamente iguales, ¿sí? Es decir, que las diferencias seguramente hayan sido por el azar, por el error de muestreo típico que tienes, ¿sí? Ah, lo que tú tienes es lo que decía David antes, ¿no? Que tú tienes una dispersión bastante alta, ¿sí? Entonces, esa dispersión ya hace dudar, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a comparar las medias, no solo tienes que comparar el valor en sí, digamos, de las medias muestrales, sino también las desviaciones dentro de los grupos, ¿sí? Entonces, esas desviaciones pueden tener un efecto sobre la conclusión final, ¿sí? Y es justamente eso lo que hace la ANOVA, ¿no? Entonces, hace lo que yo estaba diciendo en palabras de decirte, ok, cuando tú tienes una diferencia chiquita entre medias, seguramente sea debido a un error por el azar del muestreo, inherente al muestreo, pero cuando sea más grande,
ya no debe ser necesariamente, o cuando supere cierto valor, no necesariamente será un error debido al muestreo, sino será que ya tu tratamiento tiene un efecto. Entonces, claro, eso al ojo decirlo es muy subjetivo, ¿no? Lo que yo diga o lo que a mí me parezca no será lo mismo que le parezca a Santiago, a Gaby, a Abigail, lo que sea, ¿no? Entonces, tiene una escala cuantitativa y esa escala cuantitativa es calculada por el Tesanova. Entonces, en cuanto a la diferencia de medias entre grupos, ¿sí? Y en cuanto a las desviaciones dentro de los grupos, que también pueden influir, ¿sí? Entonces, básicamente un Tesanova une toda esta información, ¿sí? Une la información entre las diferencias de las medias, ¿sí? Entre grupos y lo relaciona versus las desviaciones dentro de los grupos, ¿sí? Entonces, estas dos informaciones se hacen mediante un montón de cálculos, ¿no? Que claro, en el libro van a tener todos los cálculos y todo, pero a mí no me interesa que sepan hacerlo a mano porque en términos reales nadie se lanza a hacer una ANOVA a mano porque tienes mucha opción a equivocarte, ¿no? Tienes mucha oportunidad de equivocarte. Entonces, generalmente se utilizan paquetes de software. Entonces, lo que más me interesa a mí es que ustedes sepan interpretar los resultados de un software o de un paquete de software, en este caso el Minitab, ¿sí? Y sí ver ciertos calculitos pequeños que se pueden hacer para inferir o sacar la conclusión de lo que te está dando el software, ¿no? Porque el software nunca te va a decir, ah, se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza, ¿no? Eso deja a criterio de cada uno. Ya, simplemente como información general acerca de la nomenclatura que se presenta en el capítulo 10 de su libro, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos, cuando hacemos un test ANOVA, nosotros tenemos una clasificación, ¿sí? Entonces, hacemos una tablita. Y en este caso, como teníamos 4 grupos, dividimos en 4 la tablita, ¿sí? Entonces, cada uno de estos vas a tener n datos o ni datos, ¿sí? Es decir, que la sumatoria de esos ni va a ser el número total de datos que tú tengas, ¿sí? Entonces, cada una de estas columnas representa un grupo. Puede ser grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, ¿sí? ¿Y qué vas a estar midiendo aquí? Pues básicamente vas a estar midiendo un factor, ¿sí? Que puede ser, yo qué sé, las concentraciones de ATP en cada una de las plantas en las cuales yo he inundado o no he inundado o he inundado parcialmente, ¿no? Entonces, cada uno de estos grupos será diferenciado. Este puede ser el de control, este puede ser con una inundación del 25%, este puede ser del 50% y este puede ser del 100%, digamos, ¿ya? Entonces yo voy a comprobar el efecto que tiene mi inundación en los niveles de ATP, ¿sí? Cuyas medidas van a estar en cada una de las observaciones Y y J, ¿no? Bien, entonces, a ver, hay dos términos que se calculan así de manera general. Como digo, no voy a ahondar mucho en los cálculos, pero básicamente lo que se hace es sacar una, eh, una media global, ¿sí? De todos los datos que tú tienes, de los 4 grupos, y los vas a ir contrastando. ¿Contrastando con qué? Con el Y1 barra, por ejemplo, Y1 barra, con el Y2 barra, con el Y3 barra y con el Y4 barra, ¿sí? Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Pues básicamente lo que yo estaba haciendo acá al ojo, ¿no? Oye, acá hay mucha diferencia. Oye, acá no parece que hay mucha diferencia. Entonces, claro, yo voy a crear un solo Y, que va a ser promedio de los promedios, ¿sí? Y los voy a comparar con las desviaciones de cada uno, ¿no? Entonces, ese es uno de los términos que se necesitan justamente para hacer este test de hipótesis, ¿no? Bien, después, nosotros tenemos la desviación típica del grupo que se utiliza para hacer los intervalos de confianza unificados, que eso, bueno, vamos a ver después. A ver, hice un relajo aquí. Vamos a ver.
Listo. Entonces, a ver, ¿qué forma tendrá? No, todavía no es la forma. Aquí están básicamente las fórmulas que ustedes van a utilizar para hacer manualmente cálculos de una tabla ANOVA, ¿no? Porque los resultados se presentan en forma de una tabla, porque son muchos datos y tienes que organizarlos, ¿no? Entonces, ¿qué resultados o qué fórmulas tú necesitas para calcular los valores de una tabla ANOVA? Entonces, tú necesitas saber, por ejemplo, ah, la suma de los cuadrados. ¿Qué es la suma de los cuadrados? Son las desviaciones de cada una de las medias muestrales con respecto a la media global. Es justamente lo que estábamos hablando, ¿sí? Después de eso se calcula el error de cuadrados medios, que es básicamente el valor de aquí, este de aquí, versus los grados de libertad, que en este caso, como es entre grupos, pues será el número de grupos menos 1 los grados de libertad, y es el número de grupos. Entonces, número de grupos menos 1. Menos 1, ¿sí? Bien, ahora, el otro parámetro que estábamos diciendo es comprobar las desviaciones estándares dentro de cada uno de los grupos o dentro de cada una de las muestras, ¿no? Entonces, esto viene a ser una suma de cuadrados que se llama la suma de cuadrado de los errores. También se le suele decir en otros textos, ¿no? Y para calcular este CM, que es el valor medio, el cuadrado de los errores, tú tienes que dividirlo para el número total de datos, que es este n, ¿sí? Cuando sumas todos los datos que tú tienes entre los 4 grupos, menos el número total de grupos, que viene a ser 4, ¿sí? Entonces ahí sacas estos dos valores. Y básicamente estos dos valores son los más importantes, porque la relación entre esos dos valores te permite sacar un estadístico de prueba. Bien, esto es simplemente la sumatoria, pero no tiene mucho sentido práctico, ¿no? Lo que más importa son estos valores de aquí, todos estos. Esto es lo que más importa y son los únicos cálculos que por ahí ustedes necesitarían saber para la prueba, ¿no? O sea, utilizar esta tablita de aquí, muy importante. Entonces, a ver, nosotros para hacer este test ANOVA sigue siendo un test de hipótesis, ¿no? Pero ¿cuál es la distribución donde se consolida toda la información acerca de las diferencias de las medias entre los grupos y digamos, el promedio de las desviaciones estándar dentro de los grupos? Pues la distribución F. La distribución F se encuentra en la tabla número 10 de su libro, ¿sí? Entonces aquí he hecho yo una gráfica F en Minitab, por ejemplo, ¿no? Y el test de hipótesis sigue siendo, o sea, para resolver un ANOVA sigues utilizando la misma metodología, donde tú estableces una zona crítica, donde tienes tu alfa, ¿sí? Y tienes una zona de no rechazo, donde es 1 menos alfa, ¿sí? Entonces, en caso de, a ver, lean, esta parte de acá es súper importante. Dice, en caso de no rechazar H sub 0, al igual que el resto de test de hipótesis, esto quiere decir que la diferencia de las medias muestrales se debería a un resultado del error por azar inherente al muestreo aleatorio y no como consecuencia de influencia del factor de estudio. Si nosotros rechazamos H sub 0, implica que la diferencia de al menos, que hay diferencia de al menos una de las medias, esto debido a la influencia del factor en estudio, ¿no? Entonces quiere decir que nuestro tratamiento ha tenido efecto al menos en una, ¿sí? No sabemos en cuál, porque una ANOVA no te puede decir cuál, pero sabes que al menos en una sí tuvo efecto. Bien, ahora, hablando de la distribución F, ¿sí? Esta distribución F la tienen en su libro. Y claro, el test ANOVA lo que hace es crear un estadístico de prueba con estos dos valores, ¿sí? Que básicamente viene a ser el error medio entre dividido para el error medio intra, que se llama, ¿no? Entonces, esos dos factores, haces una división y sacas un valor. Y a ese valor del estadístico de prueba, tú le contrastas. ¿Con qué valor le vas a contrastar?
con este valor de aquí. Que básicamente dice f, que va a ser función de los grados de libertad del numerador versus los grados de libertad del denominador. Aquí está explicado. GL entre o GL intra. ¿Dónde están esos datos? Esos datos tú calculaste aquí y acá. Y tú los puedes saber a partir de cómo está dispuesta la tabla, ¿no? Del número de grupos y el número total de datos. Entonces, claro, cuando tú sacas esos dos, tú vas a la tabla, además ves tu nivel de confianza o de significancia, perdón. Tú puedes ir a la tabla y buscar ese valor, ¿sí? Entonces, ya vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular. Pero, ¿cuál es el criterio de rechazo? Pues básicamente, nuevamente, acá vas a tener tu zona de rechazo, ¿no? Entonces, aquí se rechaza H sub 0, ¿no? Y acá no se rechaza. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu estadístico de prueba cae acá, o sea, es menor que tu valor crítico, entonces no se rechaza, y si es mayor a tu valor crítico, sí se rechaza. Eso es siempre el criterio de rechazo, ¿no? Siempre de lo siempre en una prueba ANOVA, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Sí, Gaby, dime. Estoy confundida. El intre, el numerador es entre los grupos y entre es Dentro de los grupos. la diferencia dentro de la población 1 con la población 2 y población 2 con la población 3. ¿Sí? Ajá, mira. Lo que tú tienes, si tú ves solo lo que tienes de aquí en las fórmulas, ¿no? Entonces, esto es lo que yo te decía. Entre quiere decir la diferencia de las medias con respecto a la media global. Por eso es entre los grupos y la media global. Intra quiere decir la diferencia que tú vas a tener entre, dentro del grupo, o sea, la desviación estándar dentro de cada grupo. Entonces, tú vas a ir sumando esas diferencias y multiplicándoles por un factor de corrección. Entonces, este de aquí está referenciado dentro de los grupos y esto está entre los grupos, ¿no? Pero fíjate que este que es entre los grupos es de las medias y este es de las desviaciones. Los dos parámetros básicamente te van a decir si, ok, hay diferencias entre tus medias o no va a haber diferencia. ¿Sí? Son las dos cosas que se suman para calcular esto, ¿no? Entonces, estos El dos... 1. ¿Perdón? ¿Y por qué el 1, el n-1 es el grado de libertad? Sí, sí, sí. Es que esto es dentro de cada grupo. Entonces, es básicamente como tú calculabas, o es bien parecido, es como algo así como un promedio de las desviaciones, de las varianzas que tú vas a tener dentro de los grupos. O sea, si quieres ver matemáticamente exactamente cómo se obtienen, eso sí te recomiendo que vayas al libro, pero no tiene mucho sentido ahorita porque lo que vamos a hacer más es interpretar los valores, o sea, ya obtenidos. Tú solo tienes que aplicar la fórmula y con eso tienes que obtener estos dos valores, ¿no? Entonces, con eso tú construyes lo de acá y lo comparas con esto de acá. Si está antes, no rechazas. Si está después, rechazas. Eso es lo único que debes hacer. Pero sí, básicamente son grados de libertad de CN-1, ¿no? Entonces, son grados de libertad que puede ser dentro de los grupos o entre los grupos. Y se calcula de manera distinta. Bien, hagamos un ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una serie, un estudio que hemos hecho a corderos, ¿sí? Y creo que ya lo hicimos, un ejemplo así parecido hicimos no me acuerdo en qué tema, pero básicamente nosotros hacemos, vamos a someter a estos corderos a distintas dietas, ¿sí? Entonces, claro, vamos a ver la influencia que tiene las dietas sobre la ganancia de peso de los corderos, ¿no? Entonces, para que los resultados sean comparables, nosotros vamos a hacer que, yo qué sé, vamos a medir el peso al cabo de 10 días de nacidos, yo qué sé, ¿sí? Entonces, así nosotros vamos a estar en condiciones equilibradas o justas para la comparación, ¿sí? Entonces, ok,
nosotros hemos hecho un muestreo de 3 corderos, ¿sí? En la dieta 1. Acá tenemos 5 corderos y acá tenemos 4 corderos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos ver, ¿cómo estará planteado nuestro test de hipótesis? A ver, voy a ponerlo. Sí, acá. A ver. De hecho, lo voy a poner aquí y también les voy a subir otro archivo que es la salida de Minitab para que vean, ¿no? Esto lo hice en Minitab y es bien sencillo de hacerlo. A ver, vamos a ver. Voy a ponerlo aquí mismo. Vaya, no se copió. Una pregunta rápida, entonces, estamos haciendo eso. La FS, que es el CM entra y intra, debe estar dentro de la cola superior para que esté correcto. O Eh, afuera. Debe estar afuera, o sea, quiere decir que debe ser menor para que no se rechace y debe ser mayor para que se rechace, es decir, estar dentro de la cola para que se rechace y estar afuera para que no se rechace. ¿Sí? Entonces tú simplemente tienes que ver, ¿es menor o es mayor? Ese es el único criterio. Si es mayor, se rechaza, si es menor, no se rechaza. Eso es lo único que debes saber. Ya, entonces, mira, tienes aquí, tienes estos datos y nosotros lo que yo estaba preguntando es, ok, ¿qué queremos hacer con este análisis ANOVA? Entonces nosotros queremos comparar. ¿Por qué aplicamos un test ANOVA primero? Porque nosotros tenemos 3 muestras. ¿Sí? Si tuviéramos solo 2, podríamos hacer un test de 2 colas prueba T, por ejemplo. ¿Sí? O prueba Z si yo tuviera el signo también, ¿no? Pero ¿por qué yo aplico una ANOVA? Porque tengo 3 muestras, tengo más de 2 muestras. Entonces, si yo quiero saber la influencia de un factor, es decir, de un tratamiento que viene a ser la dieta, ¿sí? Sobre mis muestras, que vienen a ser los corderos, ¿sí? Entonces, lo que yo debo hacer es aplicar un ANOVA. Y para el ANOVA, básicamente, tú tienes siempre la misma forma, tanto de la hipótesis nula como alternativa. Entonces, en este caso, la nula va a ser que las 3 muestras son iguales, o sea, que las 3 poblaciones, perdón, son iguales, los medios de las 3 poblaciones. ¿Y la alternativa cuál será? Que al menos una menos una de las medias poblacionales será distinta. No, es distinta. O sea, no vamos a saber cuál, ¿sí? Después hay otros métodos como el de Tukey, que se puede hacer ahí mismo en Minitab, que te puede decir, ok, se le puede hacer a la vez a ANOVA y Tukey, ¿no? Entonces, si detecta alguna diferencia en al menos de una, después te va a decir cuál es, ¿sí? Entonces puedes saber cuál tuvo efecto, las dietas, por ejemplo. Muy bien. Y esas siempre van a ser nuestras hipótesis cuando hacemos ANOVA. Sí, siempre, siempre. Eso no cambia. Eso digamos, es lo fácil, digamos, de esto, que siempre va a tener la misma forma. No tiene otra forma, ¿sí? Gracias. Entonces, verán, esto es lo que se puede presentar, digamos, en sus vidas profesionales o es lo que se va a presentar en el examen, ¿sí? Tal cual estoy diciendo ahorita. Les voy a subir un ejercicio, no, perdón, una salida de Minitab. Sí, entonces yo he metido todos los datos, sí, en el Minitab. Y le he dicho, hazme un ANOVA de un factor,
¿sí? Entonces, esta es la salida. Esto es lo que me está respondiendo el Minitab cuando yo le estoy pidiendo que me haga el ANOVA, ¿no? Entonces, a ver, espérenme un momentito. Ya, perfecto. Voy a rayar sobre esta hoja. Y tal vez les mando rayada mismo para que vean a qué equivale cada factor. Déjenme ver. Ya. No. Bueno, miren. Entonces, lo que te está diciendo aquí es que, claro, ha hecho una ANOVA de un factor entre la dieta 1, 2 y 3. Entonces, yo alimenté todos los valores, ¿no? Y básicamente lo que te dice aquí es el planteamiento, ¿no? De cómo está planteado la hipótesis nula y alternativa. Entonces te dice, sí, hipótesis nula es que todas son iguales. Y la hipótesis alterna es que al menos una media es diferente, ¿no? Justo lo que decíamos. Entonces, por default, suele poner un nivel de significación de 0.05, ¿sí? Pero eso ya depende del problema, ¿no? O de lo que te esté pidiendo el problema, lo que tú te hayas planteado. Esto sí hay como cambiarle, ¿no? Pero por lo general, y si alguien no te menciona, casi siempre se asume que el alfa es 0.05 en todo test de hipótesis. Entonces, bien, muy bien. Vamos a ver, más abajo. ¿Qué más es interesante en esto, no? Entonces, claro, aquí te dice, claro, cuáles son los grupos y cuál es el factor, que son las dietas. Aquí está el análisis de varianza como tal, y es justo la tablita que estábamos mencionando antes, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué representa el valor de aquí? ¿Qué son estos grados de libertad? Todo esto es grados de libertad, ¿ya? Pero este primero representa los grados de libertad del numerador. Voy a ponerlo así, GL numerador. ¿Qué representa estos de acá? Los grados de libertad del denominador. ¿Sí? Y después te dice errores de cuadrados o la suma de los errores cuadrados. ¿Sí? Entonces, el primero de aquí representa esa sumatoria de errores cuadrados entre los grupos. Y este segundo de acá representa la sumatoria de cuadrados intra, es decir, dentro de los grupos, ¿sí? La que es debido a las desviaciones estándares dentro de los grupos, ¿sí? Este, en cambio, entre era debido a la diferencia de la media global con las medias muestrales de cada grupo, es decir, entre los grupos. ¿Qué son estos MCs? Son los valores medios, ¿sí? O sea, perdón que raye tanto, pero es que es mejor que yo les entregue así y así ustedes ya se dan cuenta y tienen algo que les va a servir y mucho. Entonces verán, el primer valor, este 18, viene a ser la división, ¿sí? De los 36 dividido para 2. Es decir, que ese es el error medio entre. Y este de acá será el error medio intra. Y ustedes pueden verificarlo, ¿no? Con la calculadora, hacer los cálculos y todo, ¿no? Entonces, 210 para 9 debería ser 23.33 y 36 para 2 es 18, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos el estadístico de prueba? Este de aquí es el estadístico de prueba. Es ese FS. Y se acuerdan que ese FS era la relación entre este de acá y este de acá. Entonces, si hacen la división entre los dos, les va a salir ese estadístico de prueba. ¿Ya? Acá adicionalmente te da el p-valor. Entonces, ese básicamente, este p-valor. A ver, tú tienes dos maneras de saber si se acepta o no se acepta la hipótesis nula, ¿no? O sea, se rechaza o no se rechaza, pero la hipótesis nula. La una es contrastando este valor, ¿sí? Con un valor crítico que en las tablas de los softwares nunca te da ese valor crítico, tú tienes que ir a calcular. Entonces, ya vamos a calcular también eso ahorita. O tienes otra manera que es casi siempre lo que haces con los paquetes de software, que es utilizar tu valor P. Entonces, ¿cómo sabes si rechazas o no rechazas? Pues es el criterio de siempre con el valor P.
Tú sabes tu valor P y sabes tu alfa. Comparas los dos. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer básicamente con una salida. Entonces dices, ok, tengo un valor P que es de 0.491 y tengo un valor alfa que es de 0.05, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el criterio de rechazo con el valor P? Entonces decíamos que se rechaza H sub 0 si P es mayor o igual a alfa. En este caso, ¿se rechaza o no se rechaza? ¿Sí se rechaza? Se rechaza. Es decir, que si se rechaza la hipótesis nula, nosotros estamos aceptando esto, que hay por lo menos una media es diferente, ¿sí? Ah, disculpen, no. Algo estaba haciendo mal, Estoy perdón. confundiendo un poco de Sí, tanto. no se rechaza. Ese es el criterio de no rechazo. Se rechaza si P es menor a alfa, ¿no? Entonces se rechaza H sub 0. Perdón, me equivoqué en el criterio de rechazo, ¿no? Entonces, claro, en este caso, como P es mayor a alfa, entonces no se rechaza H sub 0, ¿sí? Con lo cual quiere decir, perdón, que todas las medias son iguales y que las diferencias que existen entre las medias de las dietas, que nosotros tengamos los medios muestrales, seguramente se deban a errores por el muestreo debidos al azar del muestreo, ¿no? No porque realmente tu dieta esté afectando el peso de los corderos, ¿sí? Bien, ¿qué más? A ver, esta parte de acá es un tema más del ajuste de una regresión, que eso no importa. Y este es interesante también. Estos son los intervalos de confianza de cada una de las muestras que tú tienes de cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven acá abajo, también les presenta unas gráficas de caja, donde ustedes van a ver qué pueden decir acerca de esta gráfica. Se puede decir que no es muy simétrica, ¿sí? ¿Por qué sabemos que no es simétrica? Pues porque la mediana no coincide con la media, que es ese puntito. Este puntito son las medias, ¿no? De cada grupo. Y claro, la mediana está por debajo, esta está un poco más por arriba y esta sí está un poco más simétrica, ¿no? Pero bueno, vemos que existe una diferencia más o menos, ¿sí? Y después lo que vemos acá abajo, déjenme poner borrar. Acá vemos una gráfica muy similar a la que estábamos viendo antes, ¿no? De justamente cuando veíamos la teoría acerca de ANOVA, ¿no? Entonces aquí te trazan unas líneas entre la dispersión de puntos que unen las medias, ¿no? Entonces tú ves, claro, hay una diferencia, pero en términos generales no varía mucho, ¿no? Entonces, claro que solo viendo la gráfica, tú sospechas, dices, no creo que tiene mucha influencia la dieta realmente sobre el peso de los corderos. Yo creo que realmente lo que estamos viendo aquí, porque la diferencia es chiquita de las medias, es simplemente un error de muestreo nomás. No creo que sea por influencia. Entonces, hasta por eso te puedes dar cuenta, ¿no? Toda esta información se suele presentar en papers cuando se hacen análisis ANOVA, etcétera, ¿no? Vamos más abajo. Y aquí tienes, nuevamente, unes las tres medias, pero a partir de los intervalos de confianza. ¿Cómo se interpreta esto? Pues básicamente tú tienes tus intervalos de confianza que se solapan o que hay un overlapping. ¿Qué quiere decir eso? Que, claro, cada uno de estos representa un intervalo de confianza del 95% a partir de las medias muestrales del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3, ¿sí? Y tú ves que realmente coinciden dentro del rango, existen cierto rango de números que está coincidiendo con estos, ¿sí? Hasta por eso te das cuenta de que realmente no hay una diferencia significativa. ¿Qué tal si tú tuvieras, yo qué sé, algo así? Entonces, claro, la media estaría acá, la media estaría acá y la media estaría acá. Y ninguno de los valores realmente se solapa. Hasta por eso te das cuenta que no hay, ¿no? Pero claro, a veces es un poco más difícil
tomar una conclusión visualmente y es necesario hasta científicamente hacerlo de manera significativa o representativa a través de una prueba ANOVA, ¿no? Entonces, en eso consiste básicamente la prueba ANOVA como tal. Les recomiendo, bueno, esto lo voy a poner dentro de los ejercicios sugeridos, hacer el otro que estaba ahí al final, ¿no? Que es básicamente contrastar esa información. Lo que no hemos hecho, ahora que me acuerdo, es calcular, es ver en la tabla F cómo se ve el valor crítico, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer. Por ejemplo, para este. Bien. Entonces, ok. Ya les voy a arreglar esto. Les voy a anotar de una mejor manera para que no se vea todo en desorden y poderles subir, que ustedes tengan el respaldo. Ya, entonces decíamos que claro, o sea, con esta salida, como tú puedes decir si se rechaza o no se rechaza solo en función del valor P, ¿sí? Pero la otra manera era ver con el estadístico que han calculado aquí, que es de 0,77, ¿ya? Entonces, ese valor de 0,77, ok, ¿con qué lo voy a comparar? Entonces, yo lo tengo que comparar con el valor crítico, ¿sí? Ese valor crítico, ¿y cómo se calcula? Pues el valor crítico es lo que decía, ¿no? En una de las diapositivas estaba así, ¿no? GL intra. Sí. Sí. Para nuestro caso, vamos a ver los resultados que tenemos nuevamente en el Minitab. Ya, entonces aquí tenías, ¿no? Entonces, estos de acá, vamos a ver. Esto de acá es el numerador y esto de acá es el denominador. Es decir, eso es de entre, lo de arriba, y entre es lo de abajo. Entonces, 2 y 9 sería. Entonces, esto sería F2,9 y tu alfa en este caso es 0,05. ¿Sí? Entonces, tú vas a la tabla número 10 del libro. ¿Dónde está el libro de Samuels? Sí, entonces más abajo, pero bien más abajo. Vamos a ver, sería un 620 más o menos por ahí. Aquí tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpretan estas tablas? Estas tablas directamente es bien parecido a la tabla T en el sentido de que acá tienes los valores de F y es lo que tú tienes que buscar, ¿sí? Pero fíjate que acá arriba tú tienes una tabla por cada grado de numerador, ¿sí? Entonces, nuestro numerador era 9 o era 2. Era 2, ajá. Entonces, tenemos que ir, en este caso, a la que diga 2, ¿no? Aquí te dice 2, ¿sí? Entonces, cuando ya te ubiques en esa tabla, aquí tienes la columna del denominador, que en nuestro caso es 9. ¿Sí? Entonces, ahorita ya tenemos 2,9. Ahora tenemos que buscar el área de la cola que represente 0,05. ¿Bien? 4,26. ¿Sí? Entonces, esto es 4,26. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú tienes tu curva, tú tendrás ¿no? Entonces, claro, aquí tienes tu valor F, que viene a ser tu valor crítico, 4,26, ¿no? A partir de esto está la cola, ¿no? Y después ubicas tu estadístico de prueba, que está por acá, 0,77. 0,77. ¿Cuál es la conclusión?
¿Qué área está? ¿Y cuál es la conclusión? No se rechaza. Ya que Fs es menor a F. ¿Listo? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, simplemente lo que yo he hecho es hacer la otra forma que nosotros teníamos de comprobar un test de hipótesis. Uno puede ser por los valores críticos y el otro puede ser con el valor P. ¿Está comprendido? Yo no lo entendí muy bien. ¿Qué Sí me parte no confundí entendiste? bastante. ¿Qué parte no entendiste? Desde que tratamos de calcular CM entre y CM intra, ahí ya le perdí un poco el hilo. Ya, verás, o sea, el ANOVA en sí es un test de hipótesis, ¿no? Y que te quiere decir si hay diferencia o no hay diferencia entre las medias, ¿no? Entonces, claro, la parte de los cálculos, básicamente tú tienes dos valores que tú quieres encontrar, ¿no? Entonces, tú quieres encontrar la diferencia entre las medias con respecto a la media global y tú quieres ver la desviación dentro de los grupos, ¿no? Entonces, claro, estas dos fórmulas tú las puedes ver cómo se calcula acá, ¿sí? A partir de estos valores, la división de estos valores. Déjame ver. Esto dividido para esto, con lo que quiere decir esto, ¿no? Estos dos son los dos CMs, ¿no? El CM entre y este es el intra. Entonces, la relación entre los dos te va a dar el estadístico de prueba. Este de aquí, Ujú. ¿ya? Ya, y para calcular estos valores, ahí Ujú. teníamos que hacer I menos 1. ¿Ese I de dónde sacamos? SI es el número de grupos. El Ah, es número como de... N. Ajá, sí, es que tú vas a tener un I y un N. ¿Qué quiere decir el I? El I quiere decir el número de grupos. En este caso tenías tres grupos, ¿Cuál? ¿no? Que era Ah, grupo uno, dieta uno, grupo 2, las dieta dietas, 2. claro, 10. Ajá, Ya, y listo, ahí, listo. ya. Y el N que te está diciendo aquí. eh, perdón, no me acuerdo dónde está. Más abajo, creo. No. Ahí están 3, 5 y 4, ¿no es eso? Sí, sí, es eso, pero es que aquí solo tienes un n, ¿no? Entonces, el n es la sumatoria de cada uno de los n's, o sea, del 3, 5, 4 es la sumatoria de esto, ¿no? Entonces sería 12, Ya, ¿me sí. entiendes? Ujú. Eso es. Entonces, esos son los grados de libertad. Entonces, esos son todos los cálculos básicamente que necesitas para hacer una ANOVA. No, no necesitas más. Pero claro, si tú te mandas una ANOVA así a mano, y si tienes un montón de datos en cada grupo, o sea, es larguísimo, ¿sí? Y es poco práctico. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar un Excel, un Minitab, un R o lo que sea Cualquier de software paquetes. de cálculo. Sí, cualquiera, ¿ya? Y básicamente te va a dar la misma salida, ¿no? Una salida bien parecida a lo que vimos con el Minitab, ¿no? Entonces, es lo que yo te decía, que en la prueba puede ir una salida como esta. O sea, yo no te voy a pedir que me hagas un ENOVA a todos los cálculos, sino que yo te puedo plantear algo como esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo te voy a decir, ok, ah, ¿qué puedes decir acerca de las medias? ¿Son iguales o no son iguales? Entonces, lo que tú tendrás que hacer en este caso es hacer justamente la evaluación que estábamos haciendo. Entonces, tú ves el valor P, por ejemplo, y dices, mi valor P es mayor a mi alfa, entonces no se rechaza. Entonces, en un test de ANOVA, que no se rechace quiere decir que todas las medias son iguales. Esa es mi conclusión, que no existe diferencia significativa que te diga que al menos una de las medias es diferente. Por tanto, como son datos, yo qué sé, ¿no? Son datos empíricos, tú puedes decir, de hecho, que la dieta no tiene influencia o ninguna de las dietas tiene influencia sobre los pesos de los corderos. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y después puedes, incluso yo te podría decir, um, ¿cuál es el valor? Señálame el valor del estadístico de prueba, que es este de aquí, el 0,77, y contrástelo con el valor crítico y compare su respuesta con lo que tú hiciste en el valor P. Entonces, eso es lo que yo hice al último, ¿no? Entonces, fue básicamente utilizar ese 0,77 y contrastarlo con este valor crítico que se calcula de esta manera, ¿sí? Entonces, claro, previamente tú debes ver cuáles son
los grados de libertad entre e intra, como tú me estabas preguntando. Y después ir a la tabla y ver cuál es el valor. Existe también en el Excel, puedes hacer una función y de una te bota el valor para que no tengas que leer en la tabla. Eso sí, sí pueden utilizar. Eso no hay problema. Ajá, que es mucho más fácil, ¿no?, que utilizar tablas. Y en las ANOVA hay más probabilidad de que no se rechace la H0, según veo por la forma de la curva, ¿verdad? No, no necesariamente. Lo que pasa es que, claro, o sea, en base a eso tú tomas una decisión en forma de la curva, ¿no? Pero realmente lo que te está marcando una decisión es tanto el estadístico como el valor crítico, ¿ya? Entonces, el estadístico sobre todo es función de si realmente el factor que tú estás modificando tiene influencia sobre las medias o no tiene, ¿no? Entonces, no es tan así como decir, por la forma de la curva yo veo que sea más probable o menos probable, no. Es función justamente de la relación que existe entre tu factor y las medias de cada una de las poblaciones, ¿no? Entonces, si tiene influencia, pues básicamente aceptarás tu hipótesis alternativa y si no tiene influencia, pues básicamente verás que son iguales, ¿no? Ok, entonces en la prueba iría más la interpretación de estos Sí, datos de sí, ANOVA, sí, 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 sí. más que el No, cálculo. no, no les voy a hacer calcular todo una tabla de ANOVA. No, Ok, no, no. Entonces yo les voy a poner unos cuantos ejercicios para que vean, ¿no? Se guíen cómo va a ser la prueba. Bueno, de las pruebas de hipótesis que hicimos ya han visto bastante, pero sí les voy a poner algunos ejercicios, pero ya saben más o menos cómo será. Quizás donde hay un poquito más de dudas va a ser en el ANOVA, pero yo les voy a poner una serie de ejercicios. ¿Sí? Les voy a poner una serie de ejercicios eh, para que ustedes vean más o menos cómo es el tema, ¿no? Y cualquier duda, ya saben, ¿no? Estoy a un correo de distancia para que les dé una mano en una tutoría o lo que sea que Sí, necesiten. una Listo, preguntita. chicos, mucha suerte en todo el día lunes 4 de mayo. Tenemos el último parcial. Como les dije, no es acumulativo, ¿no? Es sobre pruebas de hipótesis y sobre cómo interpretas una tabla NOVA, ¿sí? Entonces, básicamente eso, chicos. Suerte, suerte en todo. Que les vaya muy bien, que terminen bien sus clases y igual, ¿no? Que sus familias estén bien y todos estén bien de salud, que es lo más importante. Profe, Sí, perdón, una pregunta. claro. Las notas que irían para el final sería, bueno, sería el parcial 3 y los deberes que aún no están calificados, ¿verdad? Exacto, esos son lo que faltaría. Y los quizzes que todavía no he calificado. Ya, ok. Chévere, profe, muchas gracias. Gracias Ya, por todo, ¿no? de nada, un abrazo, nos vemos. Profe, yo te mantengo una pregunta. Sí, claro, Gaby, dime. Era sobre el, el 2.9, no, no seguir a dónde sacas del 2.9, como qué valores era el grado de libertad numeral dividido Ya. por el grado. Ujú. Sí, verás. Eh, vamos, te muestro en la tablita, es más fácil, ¿no? Es que como a veces está tan junto a todo lo del Minitab, hasta rayar se me tacha todo y no puedo mostrar bien. Pero verás, esto de aquí, a ver, déjame ver. Estos son los grados de libertad que te pide. Este y este de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú calculas estos grados de libertad? Este es el grado de libertad entre, el que va en el numerador. Siempre todo lo que está aquí es entre y todo lo que está abajo, aquí entre y acá intra, ¿ya? ¿Cómo tú calculas? Entonces, te dice I menos 1. ¿Qué quiere decir I? Es el número de grupos, ¿sí? En este caso son los 3 grupos, ¿sí? Es el grupo de dieta 1, grupo de dieta 2 y grupo de dieta 3. Por tanto, este grupo sería, los grados de libertad entre, sería 3 menos 1, que es igual a 2. Y eso en la salida de Minitab tú lo puedes encontrar aquí. Toda esta fila es entre y toda esta fila es intra. Entonces, los grados de libertad serán estos dos de aquí. Bien, ahora, el 9, ¿cómo calcularon el 9? Entonces, el 9 es n menos i. ¿Qué es el n? Pues el n es la sumatoria de todos estos datos. O sea, es la sumatoria del número de datos, ¿no? Entonces, tú tienes, por ejemplo, tienes
3 datos en tu grupo 1, tienes 5 datos en tu grupo 2 y tienes 4 datos aquí. Entonces, sumas todo y te da 12. ¿Sí? Entonces, esto de acá sería 12 menos el número de grupos, menos 3. Eso es el 9. ¿Sí? Y es lo que tú vas a ubicar acá, ¿no? En el segundo. ¿Me Entonces entiendes? son como dos números aparte, solo solo unido por el punto, no es una división. No, son dos números aparte, son dos números aparte. Ajá, sí, ya te entendí. Es que yo pensé que Sí, era sí, sí. una división, por eso pensé que era 2.9. No, este es coma, es separado, ¿no? O sea, es como que te dan las coordenadas para buscar en la tabla. Ya. Ajá, entonces, ¿sí entendiste cómo buscar en la tabla? Sí, y aquí pues el grado de libertad tengo que ver en la tabla que tengo un numerador de 2 y después el 9 Eso. es En la la base columna, bajada. ajá, te bajas y ves el número 9, ¿no? Que tenías acá, ¿no? Entonces ves que aquí sea 2, que es el numerador. En esta tabla vas a ubicar el 9 en esta primera columna. Y dentro de eso vas a ver el alfa, ¿no? Que es de 0.05. Ya. Entonces, el valor que te marque aquí es el valor crítico. Y eso es lo que tú vas a comparar con ese FS, que es el estadístico de prueba, ¿no? Que te he calculado ya el Minitab, o que quizás yo te podría decir a partir de una tabla, calculo y yo te doy el CM de arriba, el entre y el CM de abajo. Entonces tú ya sabes que el estadístico de prueba simplemente es esa división. Entonces podrías calcular así, ¿no? Pero algo bien básico te podría decir que calcules de la tabla, no nada complicado. Y el CM es la mediana entre y sobre la mediana Ajá, es el intra. valor medio entre y el otro es el intra, ¿no? Ya. Exactamente, así es. Aquí está cómo se calcula, ¿no? Y si tú ves aquí en la tabla, ¿dónde estaba? Aquí, sí. Aquí están los valores, ¿no? Son estos de aquí, que te dice MC Adjust. Estos de acá Ya. son, ajá. Eh, Y son las divisiones de lo que tienes antes. Mira, ese 18 es el 36 para 2. Y ese 23.33 es 210 para 9. Y lo que el- tienes al lado, que es el estadístico de prueba, en cambio es la división de los dos que tienes a la izquierda, que es 18 para 23.3. ya. Ajá. Gracias. Ya. Ya listo, Gaby. Chao. Listo. Chao, nos vemos. Yo, Pablo, gracias, nos vemos. Cuídate, chao. Gracias, Pablo. Chao. Chao, nos vemos.